El estudio para hoy se titula Nuestro abogado y vemos que está vinculado a la oración, ¿no? Eh, en Primera de Juan, capítulo 2 versículo 1 leemos lo siguiente: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, aquí hay mucha información en este versículo. Eh, Nos vamos a concentrar en la identificación de nuestro abogado. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y luego se define, se identifica a ese abogado, a Jesucristo el justo. Esta es la primera y única vez que aparece la palabra abogado en las Escrituras. Sin embargo, o sea, en nuestro idioma moderno, por ejemplo, en español, eh, la primera y única palabra, la única vez que aparece la palabra abogado es aquí. Dice que tenemos un abogado para con el Padre y luego se identifica a este abogado, a Jesucristo, y se identifica que es justo también, ¿no? Jesucristo el justo. Tenemos un abogado justo para con el Padre. Y muchas veces al leer este versículo, nuestra, nuestra mente corre a lo que son los tribunales y los centros judiciales humanos y creamos toda una escena basado en estas palabras, este lenguaje donde vemos a Dios como un juez, este, o lo vemos como, qué sé yo, como, capaz que lo vemos hasta como fiscal, ¿no? Como aquel que nos busca acusar y Cristo nos defiende de él. La idea es que nos imaginamos todo un tribunal humano donde Dios está sentado y de alguna manera Cristo nos está defendiendo delante del Padre. Pero nada de eso está en este versículo. Nada de eso está en este versículo. Simplemente dice que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, yo quisiera que nosotros, ¿verdad?, que consideráramos esa palabra abogado. Aunque si bien es cierto que en español, en castellano, esta es la única instancia que aparece la palabra abogado en las escrituras, en griego la palabra ahí que se traduce como abogado es paracletos. Y esta palabra paracletos sí aparece en otras instancias en la Biblia. Y vamos a ver más adelante algunas de estas instancias. Pero yo quiero resaltar el punto de que esta palabra aparece en otras instancias de la Biblia y aparece traducida como consolador, como consolador. Y de hecho, el verbo para consolador, que sería consolar, también parte de la palabra paracletos, y también el sustantivo consolación, parte de la palabra paracletos, solamente cambia la ¿verdad? El sufijo de la palabra, siendo la raíz la misma. El morfema es lo que cambia, dándole un significado de verbo, ¿verdad? Este, dándole un significado de sustantivo. eh, en cuanto ¿verdad? A lo que, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de consolación, viene siendo un sustantivo de lo que hace un consolador. eh, y, y el verbo es consolar. Entonces, cuando nosotros buscamos estas tres palabras en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Y todas apuntan a Cristo, todas apuntan a Cristo. Y eso lo vamos a estar viendo. Ahora quisiera leer en 2 Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 7 para que nosotros nos demos cuenta de dónde procede la consolación, de dónde procede esta abogacía, esta ayuda, porque si nosotros buscáramos en el diccionario Strong la palabra consolador o consolación o, o consolar, vamos a encontrar que se traduce o se entiende que implica consuelo, ayuda,
como una persona ayudando justo al lado de otra. Este, Así que ¿de dónde es que procede esta consolación? ¿De dónde es que viene esta consolación? ¿Acaso Cristo es la fuente de esta consolación? Miren lo que dice 2 Corintios 1 del 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pareciera un trabalenguas, ¿no? De tanto que se menciona la consolación, pero hay varios puntos que quisiera resaltar de esto. Lo primero que se nos dice, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios de toda consolación. Así que Él es Dios de toda consolación, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que la consolación tiene su origen en el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Padre, Dios el Padre, a quien Jesús identifica como el único Dios verdadero, y Pablo también lo identifica de la misma forma. Ahora, nos dice que el Dios de toda consolación nos consuela. ¿Quién nos consuela? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso también podría ser entendido. Nos ayuda, como les mencioné. Esta es la obra de consolación, esta es la obra de consolador, esta es la obra del abogado. Dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, Dios nos consuela y para que nosotros también podamos consolar a otros. Es decir, Dios nos da algo para que nosotros demos lo que Él nos da, de lo que Él nos da. Dios nos da un consuelo para que nosotros podamos brindar ese mismo consuelo a otros. Y luego dice que nosotros podemos consolar a los demás por medio de la consolación que nosotros hemos recibido de Dios. Así que nosotros no podemos consolar a alguien si no es por medio de la consolación que ya nosotros hemos recibido de parte de Dios. Ahora, sigue diciendo que esta consolación abunda por medio de Cristo. Dice que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que aunque es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios de toda consolación y que nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros, nuestra consolación abunda por medio de Cristo. Es decir, esta consolación nos llega a nosotros a través del Hijo de Dios. Así que Cristo es el canal, el medio, el mediador de la consolación de Dios. Cristo es el gran mediador, ¿no? Cristo trae a nosotros todo lo que es de Dios. Así que la consolación de Dios llega al hombre por medio de Cristo. Cristo es quien hace abundar en el hombre la consolación que Dios desea darle al hombre. Y sigue diciendo que si pasamos tribulaciones es también o sea, si somos atribulados, dice Pablo, es para vuestra consolación y salvación. Es decir, si padecemos algo, es para poder consolarlo a ustedes. Y si somos consolados, también es para poder brindar esa consolación y salvación a todos.
Así que aquí se presenta un patrón muy interesante. Dios siendo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, Dios es el que consuela, pero Él consuela por medio de Cristo. Y nosotros al recibir el abundante consuelo que llega a nosotros por medio de Cristo, podemos consolar a otros, podemos compartir, extender esa consolación a otros. Así que Dios es consolador, pero Cristo también es consolador. Dios consuela, pero Dios consuela por medio de Cristo. Cristo es el medio por el cual Dios consuela. Así que Cristo es consolador, es abogado al traer a nosotros la consolación de Dios, el consuelo de parte de Dios. ¿Y de qué forma una persona puede ser consolada? No solamente al sentirse comprendido, esa es una forma, el sentirse entendido, el sentirse escuchado, el sentirse que no está solo. Normalmente el consuelo que nosotros podemos brindar a nuestros seres amados, por ejemplo, cuando están pasando por alguna situación, es saber de que estamos allí con ellos, que pueden contar con nosotros para lo que necesiten, que lo entendemos, que hemos pasado por situaciones similares, que hay luz al final del túnel, ¿no? Que se ha de salir de esa situación, que el Señor ha de dar las fuerzas necesarias. Hay muchas formas de nosotros brindar consolación y todas están vinculadas a una presencia personal eh, con garantía y esperanza de cosas mejores. Así que cuando nosotros entendemos que Cristo nos consuela, ¿qué, qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos por eso? Cuando entendemos que Dios nos consuela por medio de Cristo Jesús, ¿qué entendemos por eso? ¿Acaso no entendemos que se cumple la promesa que hizo Cristo justo antes de ascender al cielo de que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Acaso no nos consuela el saber que Él nos entiende, que Él sabe lo que estamos pasando y que lo está pasando juntamente con nosotros? Todo eso es parte de la consolación. No pienso, ¿verdad?, hacer un estudio exhaustivo donde se presente todos los aspectos de la consolación. Sin embargo, es mi deseo que reflexionemos sobre esta obra de Cristo como consolador, como abogado. Es decir, Cristo como abogado, como consolador para con el Padre, está vinculado a Cristo siendo el medio por el cual Dios puede traer consuelo, ayuda, esperanza al hombre, aún en medio de las aflicciones, como bien mencionaba aquí en 2 Corintios capítulo 1. Y la consolación nos es dada no como siendo nosotros un fin en nosotros mismos, sino para que también nosotros impartamos, compartamos de esa consolación con los demás. En Filipenses 2, versículos 1 y 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Estos dos versículos de Filipenses 2 son sumamente profundos. De primera instancia no lo percibimos, yo no lo percibía de primera instancia después de leerlo varias veces y aún ahora mientras lo leo es como que la mente se sigue despertando al significado de estos versículos. Nos dice que en Cristo hay consolación. Si hay alguna consolación en Cristo, ¿en qué consiste esa consolación? Si algún consuelo de amor, si hay alguna ayuda en Cristo, si hay algún consuelo, si hay alguna defensa de Cristo como abogado, es en el consuelo del amor. La consolación que hay en Cristo consiste en el amor, en el ágape. Somos consolados con amor. En la revelación de ese amor hay consuelo para que entremos en comunión. Entonces, vinculado a esta consolación, dice si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Todo esto está vinculado a esa consolación que hay en Cristo. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Aquí vamos a lo mismo, ¿no? Si encontramos consuelo en Cristo, consuelo en su amor.
si que encontramos consuelo teniendo comunión con Cristo por medio de su Espíritu. Si hay algún afecto entrañable o alguna misericordia dentro de esa consolación que nosotros hemos experimentado. Dice Pablo, completad mi gozo, hacer mi gozo completo, teniendo nosotros, sintiendo nosotros lo mismo, teniendo el mismo amor, ese mismo amor que Cristo tiene para con nosotros, ese mismo amor, esa misma misericordia, ese mismo afecto entrañable, ese mismo consuelo de amor, tenerlo los unos por los otros. El mismo principio de que esa consolación fundamentada en el amor, no solamente la experimentemos, sino que también la compartamos con nuestro prójimo. De esa forma, el gozo en este caso de Pablo, pero también sabemos que el gozo de Cristo es completo. Cuando esa consolación, ese gozo, esa alegría, esos ríos de agua viva que hemos experimentado al ser consolados por Cristo, es compartido, es extendido hacia nuestro prójimo. Hacemos el gozo de Cristo completo. También en 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17 leemos lo siguiente. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Nuevamente, se presenta al Señor Jesucristo y a Dios el Padre como quienes consuelan, pero específicamente aquí se presenta que Jesucristo lo hace y Dios el Padre lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos visto en versículos anteriores. Se presenta a Cristo como consolador y se presenta al Padre como quien consuela o quien conforta nuestros corazones, pero ya vimos que Dios lo hace por medio de Cristo. Así que Cristo es el medio por el cual el consuelo que Dios quiere dar llega a los hombres. En Lucas 2, 25 y 26 leemos lo siguiente. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto está hablando de Simeón, el profeta, quien en la dedicación de Jesús lo sostuvo y, y lo y profetizó, ¿no? No solamente acerca de Jesús, sino también le habló a sus padres. Y vemos que este hombre Simeón se nos dice que era varón justo, piadoso, y que esperaba la consolación de Israel. ¿Y esa consolación de Israel en qué consistía? En el ungido del Señor, en Dios enviando al Mesías. Así vemos cómo la consolación, Dios consola a su pueblo al darlo todo, al dar a su Hijo unigénito, al dar al Mesías. La dádiva del Mesías, la dádiva del Hijo de Dios, Dios enviando a su Hijo, es la consolación de Israel, porque es la manifestación de ese amor entrañable, de ese afecto entrañable, de ese consuelo de amor que Dios nos da por medio de Cristo. Así que nuevamente se conecta la consolación de Israel o la consolación de Dios llegando al hombre por medio de Cristo, del ungido, ¿no? La palabra Cristo significa Mesías, significa ungido. También algo muy interesante que encontramos en la Biblia es que en Isaías 51:12 nosotros leemos lo siguiente, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Es interesante que este versículo en Isaías dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién está hablando aquí? Dios, pero Dios habla siempre por medio de Cristo, así que está hablando tanto el Padre como su Hijo, Cristo siendo el pensamiento de Dios hecho audible, siendo el logos, siendo la palabra, siendo el verbo, siendo la expresión de Dios. Yo soy vuestro consolador, yo soy vuestro ayudador, yo soy vuestro abogado.
¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Es decir, cuando vemos a Cristo como nuestro consolador, como nuestro defensor, como nuestro ayudador, como nuestro abogado, ¿de quién es que nos defiende? ¿De a quién, contra quién es que nos ayuda o de quién es que nos consuela? Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? No es de Dios que se presenta a Cristo como defensor, o sea, en el sentido de que nos defienda a Cristo del Padre, sino que Cristo es puesto como consolador. Cristo es el medio, el canal, elegido por Dios, escogido por Dios, ungido por Dios para que nos traiga consuelo, para que traiga ayuda al hombre, para que salve. Recordamos que allí en 2 Corintios capítulo 1 estábamos viendo que la consolación siempre estaba vinculada a la salvación. Es para vuestra consolación y salvación. Así que vemos cómo Cristo como consolador no es, o como abogado, no es para defendernos del Padre. Aquí la promesa de consuelo o de defensa y de ayuda es en contra de lo que te puede hacer el hombre. Y es interesante que este versículo es parcialmente citado o citado en Hebreos 13:6 en el Nuevo Testamento de la siguiente forma. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vimos que en Isaías 51 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, hijo del hombre que es como heno? Y amparándose en esa promesa, el escritor de Hebreos dice de manera que podemos decir confiadamente, de manera que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayudador. Así vemos cómo yo soy vuestro consolador, es entendido como ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es mi ayudador, el Señor es mi abogado, el Señor es quien está a mi diestra. El Señor es que está justo a mi lado para defenderme, para ayudarme, para consolarme, para traer a mi vida todo lo que necesito para obtener la victoria y ser salvo. Así que es muy interesante cómo esta, esta declaración de Isaías encuentra una parte, una explicación, ¿verdad? Una extensión en Hebreos 13:6, donde se define ese consuelo como ayuda. Pero ayuda de quién o contra quién, o ayuda para rescatar de quién, para proteger de quién, para defender de quién. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No es de Dios, en todo caso del hombre y de Satanás también, porque él es el acusador. Nos identifica Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 en adelante, que identifica a la serpiente antigua, diablo y Satanás, como el acusador de los hombres, de nuestros hermanos. Así que el acusador es Satanás. Y Satanás obra por medio de hombres que son seducidos por él y son utilizados por él. Así que esta ayuda, esta consolación, esta defensa que Cristo hace a nosotros, no es de Dios. Cristo, siendo un abogado para con el Padre, no significa que nos defiende del Padre ni está tratando de apaciguar al Padre o de convencer al Padre, sino que la misma función de abogacía, de consolación, de defensa, de ayuda, es porque Cristo mismo ha recibido esta consolación de parte de Dios para dárnosla a nosotros. El Señor está a mi diestra, por lo cual no seré conmovido. Dice la profecía, dice el salmista o dice Cristo por medio del salmista.
Dios es el ayudador de Cristo. Dios es Padre de todo, de toda misericordia y de toda y Dios de toda consolación. Y Cristo es el medio por el cual esa consolación llega a los hombres. Y nosotros podemos ser o sea, podemos convertir en medios también por lo cual esta consolación es extendida a otros. Por lo tanto, Cristo, al abogar, al consolar, al defender, al ayudar, no está haciendo otra cosa que él no haya aprendido de su Padre. Algunos versículos que aparece el término abogado o consolador, que la palabra es paracletos, la realidad es que son cuatro más y todos son escritos de Juan. Dice en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, son dos instancias, ¿no? Y dos instancias más, que son las primeras dos realmente, pero nos vamos a tener un poco en ellas. Se encuentran en Juan 14, aparece en el versículo 16 y también en el versículo 26. Y, y dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo primero que notamos aquí, o lo primero que vamos a resaltar, porque no es lo primero que notamos, pero es lo primero que vamos a resaltar, es que se habla de otro consolador. Cristo dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero Cristo, habíamos mencionado, ¿verdad? Que en Mateo 28:19 se nos dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que está con el hombre todos los días hasta el fin del mundo? Cristo prometió estarlo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué se nos dice que otro consolador es? ¿Es que hay otro consolador que no sea Cristo? ¿Acaso hay otro medio por el cual nos llega la consolación de Dios que no sea Cristo? ¿Hay otro mediador? ¿Hay otro intercesor? No hay otro mediador. Solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Cristo Jesús. Pero ¿por qué Jesús dice otro consolador? La palabra ahí para otro consolador es alos. Y es la palabra más común para otro. Pero hay otras palabras para otro. Por ejemplo, otro igual significa, la palabra sería homos. Otro distinto sería heteros. Sin embargo, halos tiene una significancia muy particular, y es que cuando nosotros buscamos el diccionario Strong, la palabra halos dice lo mismo de otra forma, lo mismo de otra forma. Y es interesante porque eso es de ahí que viene la palabra alegoría, de halos. Y una alegoría es una forma distinta de decir algo, es relatar algo, contar algo de una forma distinta. Es decir, lo mismo de una forma distinta. Muy, muy interesante eso, ¿no? Entonces, después de que Jesús dice que rogará al Padre para que nos dé otro consolador, para que esté con nosotros para siempre,
procede a hablar acerca de esto. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién moraba con ellos? Es la pregunta. ¿Quién estaba con ellos en ese momento según él hablaba? Era Cristo. Pero él promete que estará en ellos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí vemos la misma de otra forma, o lo mismo de otra forma. El mismo consolador que estaba con ellos estaría en ellos. Ya no solamente sería con ellos, sino estaría en ellos. Y de hecho, el versículo siguiente dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, lo cual también es traducido en otras traducciones, no os dejaré sin consuelo. De hecho, en inglés, en la King James dice, no los dejaré sin consuelo. Vendré a vosotros, identificando claramente que Cristo se está identificando a sí mismo como aquel que vendría a ellos. No solamente estaría con ellos, sino que Él vendría a ellos por medio de su Espíritu. Así que Cristo está identificándose como aquel que no los dejará sin consuelo, sino que Él mismo vendrá a ellos para hacer su morada en ellos, para estar en ellos, ya no solamente con ellos, sino también en ellos. Y sigue diciendo que todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Vimos arriba que decía que el mundo no le ve ni le conoce, pero ellos le conocen. Y aquí dice, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y más adelante dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Una y otra vez Cristo enfatizando que es Él quien viene a hacer su morada en el hombre, con el hombre y en el hombre. Y luego dice que es Él el que se manifestará a nosotros. Dice, yo le amaré y me manifestaré a Él. Este otro consolador es la misma consolación que Cristo nos da y que Cristo les daba a los discípulos estando con ellos, pero no solamente sería Cristo con ellos, sino sería Cristo en ellos, la esperanza de gloria, ¿no? Cristo viniendo a nosotros, Cristo estando en nosotros, yo en vosotros, una y otra vez. Luego de que Judas, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él entendía que Jesús estaba hablando de una manifestación propia, de una manifestación suya. ¿Cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que nos vas a consolar visible para nosotros o real para nosotros, pero invisible al mundo? Y Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Tremendo, qué promesa tan hermosa. Que tanto el Padre como Cristo, por medio del Espíritu, vengan a morar en el hombre. Tremendo. Así que Cristo se identifica a sí mismo como ese consolador que no solamente estaba con ellos, pero que vendría de otra forma a ser morada en ellos. Y ahora quiero que nosotros consideremos la- el primer verbo que aparece en estos versículos que acabamos de leer en Juan 14. Yo rogaré al Padre. ¿Acaso esto no nos parece de primera instancia como que Cristo tiene que convencer al Padre para que nos dé buenas dádivas, para que nos dé cosas buenas? Porque no lo merecemos, pero Cristo lo convence de que sea bueno con nosotros. En nuestra mente carnal, sí, esto es lo que vemos, esto es lo que vemos. Sin embargo, leemos en Juan 16, 26, 27 lo siguiente. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Aquí hay una aparente contradicción. Primero Jesús dice que él rogará al Padre para que dé el consolador, pero luego más adelante, 2 capítulos más adelante, dice que cuando el hombre pidiera en su nombre, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Cristo está diciendo, yo no tengo, si ustedes piden en mi nombre, yo no tengo que rogar al Padre por vosotros porque el Padre mismo os ama. El Padre
te ama. Yo no tengo que convencer al Padre de que os ame y que les dé buenas cosas, está diciendo Cristo. Yo no tengo que rogar, yo no tengo que convencer al Padre de que sea bueno con ustedes, de que los ame, de que los trate bien, sino que Cristo da la garantía de que el Padre mismo nos ama. De hecho, porque nos ama, es que nos da todas las cosas en Cristo Jesús, incluyendo el consuelo y la ayuda, incluyendo toda buena dádiva que desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está, ¿por qué Cristo ruega en uno y por qué en otro dice que no tiene que rogar? En pedir en su nombre. Y aquí vemos algo muy interesante. Cristo ruega al Padre cuando el hombre no pide en su nombre. Es decir, Cristo pide por el hombre y para el hombre aquello que el hombre no pide para sí. Cuando el hombre no se acerca confiadamente al trono de la gracia, cuando el hombre no se acerca a Dios en el nombre de Cristo, que significa en su carácter, con la confianza y la seguridad del conocimiento de que Dios es amor y que Dios, el Padre mismo, lo ama. Cuando el hombre no se acerca de esa forma, el hombre no sabe ni qué pedir, el hombre ni siquiera se atreve a pedir, y mucho menos pide aquellas cosas que Dios tiene para dar, sino que pierde el tiempo pidiendo lo que no conviene. Entonces Cristo está delante del Padre como nuestro ayudador, como nuestro consolador, como nuestro abogado, como aquel que pide al Padre para nosotros aquellas cosas que nosotros mismos no pedimos para nosotros, pero es lo que realmente más nos hace falta. Por ejemplo, el consolador, el Espíritu de verdad. Esto no era algo que los discípulos estaban pidiendo. Cristo está diciendo que Él lo estaba pidiendo por ellos porque ellos mismos no lo estaban pidiendo, por las diferentes razones que sean, por ignorancia, desconocimiento, autosuficiencia. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos acerca del don del Espíritu Santo. ¿Y por qué no pedimos el Espíritu? ¿Acaso no es por autosuficiencia? ¿Acaso no pensamos que estamos bien como estamos? ¿Acaso no nos damos cuenta de nuestra impotencia? ¿Será esa la causa por la que nosotros no pedimos el Espíritu como debiéramos? Sin embargo, aparece Cristo pidiendo aquello por los discípulos que ellos mismos no han pedido todavía por ellos. Sin embargo, cuando ellos pidan en el nombre de Cristo, cuando ellos pidan en el carácter de Cristo, cuando ellos pidan en el conocimiento de Dios que Cristo les reveló, cuando ellos pidan aquellas cosas que son la buena voluntad y el buen deseo de Dios darle al hombre porque Dios los ama, porque el Padre mismo nos ama, Cristo no tiene que rogar al Padre ni pedir por nosotros aquellas cosas que en su nombre, es decir, en su carácter, en su espíritu, nosotros ya estamos pidiendo porque Cristo puso en nuestro corazón el pedir aquellas cosas que necesitamos. Por lo tanto, la obra de Cristo como abogado ante el Padre para rogar ante el Padre por nosotros es cuando nosotros no pedimos aquellas cosas que Dios desea darnos. Y recordemos, Cristo nunca va a pedir al Padre que haga algo que el Padre no quiere dar, sino que Cristo siempre quiere hacer la voluntad del Padre y pide aquellas cosas que al Padre le agradan. Cristo es aquel en quien el Padre haya contentamiento, haya delicia, porque Cristo conoce el corazón del Padre y Cristo pide conforme al corazón del Padre. En Juan 8:29 leemos lo siguiente, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, yo hago siempre lo que le agrada. Cuando Cristo ruega por nosotros y pide por nosotros, por ejemplo, la consolación, el don del Espíritu Santo, todo otro don celestial, está pidiendo lo que el Padre le agrada. Cuando Cristo dice, Padre, vamos a darle esto, Padre, vamos a darle lo otro, Cristo está pidiendo siempre lo que él sabe que el Padre quiere dar, pero el hombre no está pidiendo para sí mismo. Y nosotros participamos de esto en cierta medida cuando nosotros estamos orando por nuestro prójimo, por cosas que tal vez nuestro prójimo mismo no está pidiendo. Cuando hay algún prójimo nuestro, algún ser amado, familiar que no conoce al Señor, que está viviendo su vida lejos de Dios, y oramos para que ellos, pues, su corazón se ablande, que reconozcan a Dios en sus caminos, que se den cuenta de que
Su vida está perdida sin el Señor y que necesitan un Salvador. Cuando nosotros oramos para que alguien recapacite de que cierta actitud, que ciertas costumbres o ciertos hábitos lo están llevando a la destrucción, estamos pidiendo por esa persona lo que esa persona nos está pidiendo por sí misma y somos partícipes en esta intercesión, somos partícipes en esta abogacía y Moisés lo hizo. Moisés pidió por el pueblo lo que el pueblo mismo no estaba pidiendo, el perdón. Pero Dios está más que deseoso de dar todas estas buenas dádivas al hombre, pero no va a forzarlas a alguien que no las quiere, a alguien que no las pide. Cristo siempre hace lo que el Padre le agrada y cuando Él intercede, Él no está haciendo algo que el Padre no le agrada, no está convenciendo al Padre de que cambie de actitud. Cristo está pidiendo por el hombre aquello que el hombre no pide por sí mismo. Y es interesante porque cuando nosotros traemos esto a un plano terrenal, ¿verdad? Un plano judicial terrenal, muchas veces el abogado conoce cosas y sabe cosas, o sea, en la inmensa mayoría de las veces el abogado sabe cosas que el mismo acusado no conoce. Y el abogado está ahí para ayudarlo a probar su inocencia de una forma u otra, conociendo cosas y sabiendo cosas que él no conoce, como las leyes, protocolos, etcétera. Tecnicismos, o sea, todo eso se supone que los abogados lo conozcan y pueden ayudar a una persona a salir de una situación en particular, precisamente porque tiene un conocimiento que estos acusados no tienen. De igual forma, el hombre está en una condición donde el hombre solamente ve lo que está delante de ellos, pero Cristo conoce lo que es el corazón del Padre. Cristo sabe cuáles son nuestras debilidades. Cristo sabe qué es lo que estamos pasando y Él sabe cómo ayudar. Sabe mejor que nosotros mismos lo que nosotros necesitamos para salir victoriosos. Y Él pide de su Padre aquello que el Padre le agrada. Él hace al interceder por nosotros y pedir para nosotros lo que nosotros no estamos pidiendo para nosotros mismos. Cristo está haciendo la voluntad del Padre, está haciendo lo que el Padre le agrada. En Juan 5:30 leemos lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo siempre busca la voluntad del Padre. Por eso cuando oraba en Getsemaní, leemos en Lucas 22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo nunca va a pedir algo que no sea la voluntad y el deseo del Padre dar. En Romanos 8:26 y 27 leemos lo siguiente. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí estamos viendo otro aspecto, ¿no? No solamente Cristo nos ayuda ante el Padre, sino que por medio de su Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el versículo siguiente, el 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tremendo. La intercesión es conforme a la voluntad de Dios. La ayuda, la consolación, la defensa, la protección, el aún el pedir lo que conviene es parte de esta intercesión de Cristo. Cristo, hombre, ante el Padre pide para el hombre lo que el hombre no pide para sí, pero por medio de su Espíritu, Cristo está intercediendo en el corazón del hombre para que el hombre pida aquellas cosas y reciba y quiera recibir y desee aquellas cosas que son la voluntad de Dios dar.
a los santos. Nunca la intercesión de Cristo es contraria a la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Es el deseo, el gozo, es el deleite del Padre que su Hijo asuma esta actitud de pararse como nuestro ayudador para demandar para nosotros, para pedir, para rogar para nosotros aquellas cosas que nosotros no pedimos y a la vez hacer una obra en nuestros corazones para que aprendamos a pedir lo que conviene, para que conozcamos qué es lo que Dios nos quiere dar, para que conozcamos el nombre de Dios, para que conozcamos el corazón de Dios y pidamos conforme al amor de Dios y nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Por eso Jesús dijo, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Cuando el hombre aprende a pedir en el nombre de Cristo, cuando el hombre aprende a pedir en su espíritu, en el carácter de Cristo, sabiendo que Dios siempre nos escucha, sabiendo que Dios tiene buenas dádivas para dar, sabiendo que Dios tiene conocimiento de cuál es nuestra verdadera necesidad y que quiere suplirla y que ha estado supliendo y sustentándonos aún nosotros sin merecerlo. Cuando el hombre conoce eso, entonces el hombre se acerca confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué es lo que encuentra allí? Haya oportuno socorro en el momento de necesidad. Eso está en Hebreos 4:16. En Romanos 8:34 también leemos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Toda esta intercesión, toda esta mediación, toda esta ayuda y consuelo procede del Padre y viene a nosotros por medio de Cristo, llega a nosotros por medio de Cristo. Fue establecido Cristo como ungido, como mediador, como el canal por el cual Dios desea derramar todas sus bendiciones al universo. En Hebreos 7, 24 y 25 leemos lo siguiente. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando del sacerdocio de Cristo. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre. Cristo no cesa de interceder por nosotros. Cristo siempre sigue pidiendo para nosotros aquello que nosotros no pedimos por nosotros mismos y sigue trabajando en nuestros corazones para que también nosotros anhelemos y deseemos aquellas cosas que Dios quiere darnos. Él nos puede salvar eternamente si nosotros por medio de Él nos allegamos a Dios. Cristo está trabajando en nuestros corazones, ayudándonos, consolándonos, revelándonos al Padre constantemente para que por medio de Él nos alleguemos al Padre y vengamos confiadamente delante del trono de su gracia. Yo no sé, yo no sé si nosotros hemos tenido alguna experiencia donde tenemos la oportunidad de acercarnos a algún lugar que no nos hace sentir cómodos ante alguna persona importante, alguna persona que de alguna forma nosotros pues no conocemos o tenemos conceptos equivocados, ¿verdad? Y como que no nos atrevemos a acercarnos. Esto le pasa mucho a los niños, ¿no? Cuando hay desconocidos, los niños como que no se acercan fácilmente y, o sea, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero cuando ven a alguien conocido, alguna figura cercana, como su papá, su mamá, algún familiar cercano, que le está diciendo al lado de esa otra persona, vente, acércate, vente, pues como que se atreven a acercarse. Nosotros hemos tenido falsos conceptos de Dios. Nosotros hemos visto a Dios como un juez severo. Nosotros hemos, debido a las mentiras de la serpiente, de las mentiras de Satanás, hemos pensado muy mal del Padre Celestial. Y Cristo, estando a la diestra del Padre, es esa figura que nos hace acercarnos confiadamente al trono del Padre, no porque haya necesidad de convencer al Padre de ser bueno con nosotros, sino porque hay necesidad de convencernos a nosotros de que el Padre mismo nos ama y que nos podemos acercar confiadamente al Padre. ¿Cómo vemos la abogacía de Cristo? ¿Cómo vemos la intercesión de Cristo? ¿Cómo la entendemos?
¿Es contraria al carácter del Padre o es un cumplimiento de la voluntad perfecta del Padre para alcanzarnos y acercar a aquellos que se alejaron de Él? Todo esto me hace vislumbrar al Padre en su trono deseando tener a sus hijos con Él y Cristo, habiéndose hecho conocido a nosotros y habiéndonos revelado como el Padre, parándose a la diestra del Padre, invitándonos a acercarnos confiadamente al trono de nuestro Padre, como garantía de que nuestro Padre es tal como Él lo recibió, perdón, como Él lo reveló. Y si nosotros hemos recibido esa revelación, nos vamos a acercar a Cristo. Mirando a Cristo, sabemos cómo es Dios y nos podemos confiar y acercar confiadamente. Cristo es un ayudador increíble, ¿no? Cristo nos ayuda pidiendo por nosotros lo que nosotros no pedimos por nosotros mismos, pero también nos ayuda a nosotros a conocer a Dios y acercarnos confiadamente, conocer su amor y comenzar a conocer su corazón y pedir aquellas cosas que Dios en su infinito amor y perfecta y santa voluntad quiere darle al hombre sabiendo que es lo que el hombre necesita. Termino con este versículo, Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Cristo se presenta ante la presencia de Dios por nosotros, por ti y por mí. ¿Y eso no trae consuelo? Eso nos hace acercarnos confiadamente, pero es debido a un desconocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios. Es debido a falsos conceptos que nosotros tenemos acerca de Dios. Pero aún así Dios condesciende a nuestra condición y nos da a su Hijo. Revela su carácter, su amor, su corazón. Está revelado en Cristo Jesús y nos da aquello que nosotros necesitamos para que entonces esos falsos conceptos acerca de nuestro Padre y esas tinieblas que han rodeado su persona puedan ser disipadas y nos podamos acercar con confianza, sabiendo que Cristo no tiene que rogar al Padre para convencerlo de ser bueno con nosotros. Toda ayuda, todo consuelo, toda defensa, toda protección procede del Padre por medio de Cristo para nosotros. Cristo solamente pide aquello que es el gozo del Padre darnos. Cristo solamente hace aquello que es el gozo del Padre que Cristo haga. Trabajar en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Y mientras tanto lo vamos conociendo, Cristo pedir para nosotros aquellas cosas que nosotros no estamos pidiendo para nosotros mismos. Con tal de que nosotros podamos ser rescatados, podamos ser salvos y nuestro conocimiento de Dios pueda ser perfeccionado al punto de que, le conozcamos y sepamos que Él nos ama y que somos sus hijos y Él es nuestro Padre y que lo único que Él ha deseado siempre es poder pasar la eternidad juntamente con sus hijos, con nosotros. Así que ánimo. Espero que hayas encontrado consuelo en este estudio, en estas palabras, que mirar a Cristo como un abogado que nos defiende del Padre, esa imagen pueda haber sido sustituida por entender, ver a Cristo como nuestro ayudador, como aquel que ruega por nosotros ante el Padre, pidiéndole al Padre lo que el Padre le place dar, pero nosotros no estamos pidiendo por nosotros mismos, pero quien a la vez está trabajando en nuestro corazón por medio de su Espíritu, para que en el nombre de Jesús pidamos las cosas que convienen y sabiendo que Dios mismo nos ama y que tiene buenas dádivas para cada uno de nosotros. Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro consolador, Cristo es nuestro ayudador, Cristo es nuestra defensa. No tenemos por qué temer ni lo que pueda hacer el hombre, ni tampoco temer el falso concepto de un Dios airado. Cristo es el abogado establecido por Dios. Cristo es aquel quien nos trae la consolación, la defensa, la ayuda de parte de Dios. La vamos a recibir